El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Nautilus, Biblioteca a Fondo. Programa de la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional. Nautilus, Biblioteca a Fondo. ¿Qué tiene para decirnos la academia frente a las manifestaciones de tipo social que componen el trabajo bibliotecario, sin caer en lo técnico como la organización y transferencia de información, muy necesarios y diferenciales frente a otras disciplinas, pero no únicos en las labores y servicios bibliotecarios desde una perspectiva comunitaria o pública? Un cordial saludo, esta es la emisión número 20 de Nautilus Biblioteca a Fondo. Esta vez enfocaremos la mirada hacia la academia y su papel en la construcción del discurso social que continuamente permea las bibliotecas, ya no solo desde la organización del conocimiento, sino desde la pregunta fundamental del para qué esas actividades de organización, es decir, lo que de alguna manera ya hemos tratado en otros capítulos como la apropiación social del conocimiento. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña la bibliotecóloga y especialista en gestión cultural y políticas culturales, Ana María Díaz, quien hablará con nosotros acerca de los resultados de su trabajo de grado, que entre otras cosas fue una especialización realizada en Argentina. Ana María es colombiana y en su regreso al país conecta precisamente algunas reflexiones de su especialización con el trabajo que ahora realiza para las bibliotecas públicas y comunitarias en Bogotá y el país, aunque nos centraremos principalmente en su trabajo, dado que la actual temporada está dedicada a las bibliotecas comunitarias y en el episodio de hoy particularmente sobre el trabajo académico relacionado con la parte social de las bibliotecas. También nos acompaña el profesor Jaime Alberto Bonacelli, quien presentaré más adelante. Y saludamos también a nuestro jefe de bibliotecas e invitado permanente a viajar en este Nautilus, Alejandro Toro. Hola, Alejandro. Hola, Jair, muchas gracias. Entremos en materia con la propuesta de hoy y este artículo escrito por el doctor en Bibliotecología y Estudios de Información, Felipe Meneses Tello, profesor en la Universidad Autónoma de México, titulado Bibliotecas y Sociedad, interpretación en torno a la visión social bibliotecológica en el pensamiento de Judith Licea. Vamos a leer algunos apartes de este artículo. En su introducción nos dice: la dimensión social de la bibliotecología en general y de algunos objetos y fenómenos de estudio de esta disciplina en particular no ha pasado inadvertida para la doctora Judith Licea, como se verá en el análisis de algunas de sus ideas. Según nuestra percepción, la visión social de la que constituye nuestra disciplina y profesión está constituida en su razonamiento por un conjunto de categorías que pueden esquematizarse y es posible distinguir las siguientes correlaciones. 1. Bibliotecas y sociedad excluyente. 2. Bibliotecas y sociedad incluyente. 3. Bibliotecas y sociedad plural. Planos cognitivos que corresponden al conocimiento profundo de la bibliotecología social o bibliotecología sociológica, es decir, se trata de entrelazar asuntos de la bibliotecología con temas de la sociología. Más adelante nos habla en el capítulo de Bibliotecas y Sociedad Excluyente. Aceptamos que el objeto de estudio de la bibliotecología es la biblioteca como institución que sirve a los diferentes grupos sociales que conforman la sociedad.
De esta idea se parte para reconocer, como lo plantean algunos autores, Reid, Sharma, Raham, Verma, Hanson, que la biblioteca es, por antonomasia, una institución social al servicio de los diferentes grupos que comparten una cultura, que, además, se relacionan entre sí con el apoyo de una compleja red de instituciones sociales. No obstante, la profesora Licea asevera que en el caso de México no conocemos investigaciones sobre las bibliotecas y la exclusión social, o las bibliotecas y la clase social, o las bibliotecas y la pobreza. Ante esta precariedad en el estudio y el análisis, cabe la pregunta: ¿acaso los bibliotecólogos, docentes e investigadores hemos contribuido a enseñar e investigar más bien sobre tópicos asociados a una bibliotecología excluyente, omitiendo así la enseñanza de temas y la indagación de fenómenos referentes a una bibliotecología incluyente? Y para hacernos una idea de lo que plantea el capítulo final de Las bibliotecas y sociedad plural, lo siguiente: pensar en el sentido social de transitar desde una sociedad excluyente a una incluyente es fijarse como meta la necesidad de ofrecer servicios bibliotecarios y de información a todos los grupos sociales que constituyen una sociedad plural, la cual se concibe en el marco de la teoría sociológica, como el conjunto de personas que combina contrastes étnicos, lingüísticos y culturales. Lograr esto en el marco de la sociedad mexicana, asevera nuestra autora, significa que apreciemos los productos de los servicios de información como bienes de servicio y no como artículos suntuarios y que sirvan para generar relaciones sociales tendientes a conformar una entidad nacional con justicia social. Este artículo, si bien es del año 2010, nos da pistas sobre lo que la academia ha venido construyendo en términos de la bibliotecología social. Entablemos conversación comenzando por preguntarle a Alejandro: ¿tiene la bibliotecología su propio discurso, sobre todo en términos sociales, o nos valemos en gran parte de otras disciplinas, Alejandro? Gracias, Jair, por la pregunta. Bueno, yo creo que debemos responder con un tajante sí. La bibliotecología sí tiene una tradición propia de carácter teórico, no técnico, que pues sabemos que la bibliotecología bebe también de propuestas muy técnicas y procedimentales, pero sí, hay una tradición teórica. De hecho, como oficio, la bibliotecología existe hace más de 800 años. Tenemos bibliotecarios desde la antigüedad, pero personas que se formen para ser bibliotecarios existen desde la Edad Media. Y eso ya conlleva una tradición importante de carácter teórico. Pero el desarrollo más grande se generó en el siglo XX, a mi modo de ver, en medio de la Guerra Fría. La bibliotecología tuvo un desarrollo teórico sobre cómo las bibliotecas pueden ser agentes sociales o instituciones con capacidad de aportar en la formación de ciudadanos e incluir individuos en el sistema social. Y dos, son los autores más representativos o los más, digamos, clásicos, que son Jesse Shira en Estados Unidos y el soviético Shubarian, que fueron dos, desde su contexto, con obviamente muchas diferencias. Los dos sí tenían un punto en común, y era que defendían la bibliotecología como un oficio predominantemente social y muy fundamental para el desarrollo social. Ahora, el problema es que esa tradición teórica es desconocida incluso por los bibliotecólogos. Uno encuentra bibliotecólogos que no conocen y no han estudiado, no han leído, ni siquiera han tenido una clase acerca de estos dos autores. Y lo que más predomina en nuestra profesión, no sé si lamentablemente, tal vez no, es que sí bebemos de otras profesiones. Uno ve bibliotecólogos que se sienten mejores bibliotecólogos, sí se parecen más a los ingenieros de sistemas, o uno ve bibliotecólogos que están muy embebidos en el tema de la literatura y de la
animación a la lectura o la promoción de la lectura. Y es bastante difícil encontrar un bibliotecólogo. Creo que en muy pocas excepciones uno puede ver personas en las escuelas de bibliotecología colombianas estudiando estas tradiciones teóricas. Es muy difícil encontrar bibliotecólogos que sepan defender la bibliotecología como un campo de estudio autónomo con teorías y con principios teóricos que fueron creados precisamente desde la bibliotecología y desde la ya muy larga historia de la bibliotecología. Escuchas Nautilus. Gracias, Alejandro. Pues desde estos temas ilustrativos con los que hemos partido, como la lectura del artículo de Felipe Meneses desde México y nuestro director Alejandro Toro en Colombia, vamos con nuestra invitada Ana María Díaz. Como lo anunciamos al inicio del programa, quisiéramos hablar un poco sobre lo que significó el trabajo de grado titulado Recorrido histórico acerca de la normativa de las bibliotecas populares en la Argentina, una construcción entre lo gubernamental y lo comunitario. Primero preguntarle a Ana María qué significó para ti esta especialización y qué encontraste en esta investigación. Alejandro, hola. Muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes de Nautilus un saludo muy especial. Bueno, para mí realizar esta especialización fue un punto de partida para entender la importancia de las políticas públicas en mi quehacer como bibliotecóloga y en otros escenarios culturales del país, ya que a veces no alcanzamos a dimensionar que la política está presente en cada aspecto de nuestras profesiones, en mi caso puntual las políticas culturales. La especialización me permitió descubrir cómo desde lo comunitario, desde la sociedad misma, se construyen las bases que soportan las políticas, especialmente en un país como la Argentina, donde los movimientos sociales son tan arraigados. Y son finalmente estos movimientos sociales los que producen, a partir de una necesidad, de un reclamo, crear consensos, acciones, prácticas efectivas para las transformaciones sociales, como bien lo dijo García Canclini en uno de sus textos, Políticas Culturales en América Latina. Entonces, entender que no es de arriba hacia abajo como se consolida o crea una política, o viceversa, de abajo hacia arriba, siendo mejor esta segunda forma de ejercicio ciudadano, creo que me permitió entender de manera más clara la naturaleza de las políticas, que son muy diversas, que de cierto modo están vivas, porque evolucionan y se modifican de acuerdo a los lugares, a los procesos sociales, a las personas, a los países, las situaciones políticas, como por ejemplo está sucediendo ahora en la Argentina con el gobierno actual, y que son por supuesto necesarias. Entonces, es como lo que considero con respecto a qué hizo en mí realizar o qué significó realizar esta especialización. Ahora que encontré en la investigación puntualmente que en Colombia se tiene una deuda muy grande con las bibliotecas populares o comunitarias del país. Las bibliotecas populares de Argentina están consolidadas como red, están muy bien dotadas, al menos en su mayoría, y cuentan con un respaldo institucional, al menos en esos años, ahora no tanto. Pero han recorrido hace muchos años atrás un camino extenso, pues estamos hablando que ya a finales de 1800 se hablaba de bibliotecas populares, cosa que en Colombia, si bien se habla de ellas, se conoce su existencia también, aún no hay un respaldo estatal consolidado a la fecha. También queremos saber, Ana María, por qué fue importante concentrarse en el tema de lo normativo. ¿Cuál es el aporte o sus falencias encontradas dentro del trabajo realizado? El trabajo se tituló Recorrido histórico acerca de la normativa de las bibliotecas populares, lo que ya de entrada me obligaba, por decirlo de alguna manera, a detenerme en toda la normativa existente. Mi interés fue entender el funcionamiento de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, y ese interés nació a partir de la experiencia laboral que tuve en una biblioteca popular en una villa en el partido de San Isidro. Esto es cerca de la ciudad autónoma de Buenos Aires, como decir La Calera, por ejemplo. Y estar allí, participar en la toma de decisiones de la biblioteca, trabajar por casi 3 años, consolidó esa necesidad de entender cómo y por qué funcionaban las bibliotecas populares en la Argentina. Y ese recorrido me permitió entender y validar la necesidad de que existían políticas públicas y me dio un contexto, el ver ese camino que no fue fácil para consolidar un organismo estatal de tal magnitud y ver que fue un proceso que estuvo entre lo gubernamental y lo comunitario.
en un diálogo permanente, como también lo plantea el título, y creo que concordaba también perfectamente con lo que había visto durante los semestres cursados. El aporte en principio fue para mí. A la fecha no sé si la tesis la consulten en la biblioteca de la universidad, espero y deseo que sí, pero creo que el aporte es muy personal, porque a partir de ese ejercicio entendí que es un gusto para mí el estudio de las normativas. Finalmente, en mi ejercicio laboral actual, una parte vital es el conocimiento y aplicación de estas normas, y creo que conocerlas es lo que nos da las herramientas para exigir ante quien se deba la garantía de los derechos culturales y sociales, como en este caso. Ahora, ya no desde lo personal, sino desde lo académico, considero que contribuyó a consolidar la historia que a la fecha existía en lo que se refería a la normativa nacional de las bibliotecas populares, desde las 3 dimensiones que abordé, que era lo nacional, Argentina, lo provincial, Buenos Aires, y lo municipal, San Isidro, pues no había un referente de este tipo dentro del rastreo bibliográfico que realicé en ese momento. Y las falencias, una falencia, podría decir, es que no hubo un punto de comparación con otro municipio o provincia, que creo hubiera enriquecido mucho más la investigación, pero bueno, la necesitaba establecer límites realizables, pero pues quizá lo que siempre he lamentado es que sea un trabajo de bibliotecas de otro país también, porque quisiera que lo pudiera aplicar acá de algún modo, pero bueno, es un punto de partida, puede ser la ocasión para continuar ya desde lo nacional. Eso creo que fue lo que más, digamos, significó o ha sido el aporte y las falencias con respecto al trabajo. Ana María, y ya de manera más personal y por supuesto profesional, ¿sientes que se ha aplicado los conocimientos generados por la academia en las bibliotecas populares y comunitarias? Falta mucho por investigar y tal vez teorizar. ¿Cómo sientes el panorama academia versus práctica? Yo creo que en el caso particular de las bibliotecas comunitarias pasa lo contrario. Los conocimientos nacen en la práctica, en el trabajo colectivo con la comunidad, en el trabajo voluntario especialmente, en la autogestión y después pasa a la academia. Muchos de los y las bibliotecarias que he conocido hasta ahora empezaron primero desde lo empírico, como usuarios de estos espacios, y después allí mismo en estas bibliotecas vieron la necesidad de formarse profesionalmente en bibliotecología, ciencias de la información, trabajo social, educación comunitaria, por ejemplo. Y en sí hemos abordado poco en términos investigativos a las bibliotecas comunitarias. Quizá también porque son una tipología de bibliotecas bien particular, muy diferentes las unas a las otras, que de homogéneas no tienen nada, lo que las hace, digamos, un poco más difícil de abordar si se quiere. Entonces, falta mucho por investigar, sí, pero más aún por difundir lo que se ha investigado. Conozco, por ejemplo, un libro que fue una fuente de inspiración y lo ha sido siempre para entender las bibliotecas comunitarias. Este libro se llama La Biblioteca Comunitaria Gestora de Red Social. Es escrito por un par de chicas, Elizabeth Suarique y Nora Cárdenas, que es de los pocos que identifico centrado completamente en bibliotecas comunitarias de Bogotá y algunas otras investigaciones generadas por BiblioRed, pero creo que falta más producción y difusión definitivamente. Y por supuesto teorizar, partir desde el hecho mismo de entender esta diferencia entre lo popular y lo comunitario, ya es algo que necesita un ejercicio teórico juicioso y quedaría mucho para conversar. Ahora, con respecto al panorama academia versus práctica, ambas se necesitan. Se necesita la práctica para estudiar y entender el objeto de estudio y se necesita la academia para aterrizar conceptualmente muchas cosas. Se complementan en definitiva. Se debe ir y volver, no abandonar ninguna de las dos. Creo que solo de esta manera será un ejercicio íntegro y acorde a las transformaciones sociales, a las particularidades de esta tipología de biblioteca tan bonita y compleja como lo son las bibliotecas comunitarias y populares. Vamos ahora con la academia y su participación actual en el discurso social de las bibliotecas. En Nautilus, Biblioteca a Fondo, tenemos una sección especial. Traemos en esta sección especial al profesor de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, Jaime Bornacelli.
Él es bibliotecólogo, politólogo, magíster en estudios socioespaciales y doctor en memoria social y patrimonio cultural, además de haber estado asociado de manera voluntaria a la Red de Bibliotecas Populares y Comunitarias de Antioquia, Revipoa. Agradecemos dedicarle un tiempo a Nautilus y nos ayude con las siguientes inquietudes, profe Jaime. Primero, quisiéramos saber qué están haciendo en la Escuela Interamericana de Bibliotecología para la formación social de los estudiantes. Segundo, qué materias se asocian a esta formación. Y tercero, ¿cuál es la experiencia o experticia fundamental del profesor Jaime Bornacelli? ¿Cuáles son sus temas en la docencia y en la investigación? Bienvenido, profe Jaime. Hola, un saludo a Jaira Taborda y a todos los oyentes de Nautilus, Biblioteca a Fondo. Y sobre la pregunta que me haces, Jair, sobre qué está haciendo en la IBE o qué se está haciendo en la IBE para la formación social de los estudiantes, pues podríamos decir que en la IBE entendemos que lo social es mucho más importante que la formación técnica y tecnológica, me atrevería yo a decirlo, y lo social es aquí pues entendido en esas dimensiones más políticas, económicas, culturales, educativas, pero también ya ambientales, de la naturaleza, en lo que realmente, ¿qué es esto? Justamente lo que provee a los profesionales de la información, de la bibliotecología, también de la archivística, de herramientas necesarias para comprender y transformar de manera adecuada, solidaria, respetuosa y compasiva las realidades en las que actuamos. Creemos que esta dimensión de lo social es una premisa que nos permite tener una formación situada y pertinente. Una formación, como diría pues Marta Nussbaum, una formación sin ánimo de lucro, que busque como el mejoramiento de la calidad de vida, el reconocimiento de los otros, también con sus diferencias, y el acompañamiento de procesos sociales y comunitarios. Desde ahí creo que entendemos también lo social en la escuela. Sobre la pregunta de qué materias se asocian a esta formación, gran parte de las asignaturas se orientan desde perspectivas de reflexión sobre casos, comunidades, experiencias concretas. Esta pedagogía que está en estas asignaturas sociales tiene una pedagogía pues, situada que indaga con las realidades específicas en los territorios, de modo que el aprendizaje no se quede pues, como en lo abstracto. Diría yo pues que en ese sentido lo social se refleja en dos áreas específicamente, en el eje sociohumanístico y en el área de fundamentación y contextualización de la bibliotecología, pero también esto pasa en la archivística. Allí se incluyen asignaturas, pues voy a enumerarlas, ¿cierto? Contexto social, memoria y sociedad, formación ciudadana y constitucional, ética de la información, archivos y sociedad, archivos y poder, entre otras, ¿cierto? Yo creería pues que las investigaciones que realizamos en contextos de construcción de paz y en torno pues a diversidades étnicas, raciales, de orientación o identidad sexual, así como en comunidades empobrecidas, pues llegan directamente al aula. Esto nos permite pues reflexionar sobre hallazgos, metodologías que aplicamos de manera que no solo consumimos información de otras geografías o que llaman pues del norte global, sino que también producimos conocimiento y aportamos nuestras propias miradas disciplinares. La bibliotecología ya tiene 70 años de institucionalización en Colombia y yo creo que ya cuenta pues con la madurez para hablar desde sus propias cosechas de cómo comprendemos y proyectamos estos campos. Bueno, eso podría decir sobre esta pregunta sobre las asignaturas. Y bueno, la pregunta sobre mi experiencia, en varios años que ya llevo pues en la Escuela de Bibliotecología, más de 15 años como profesor, pues trabajo y abordo en las asignaturas de contexto social, de memoria y sociedad, de fundamentos también de bibliotecología, como también las asignaturas de metodología, la investigación. Pues yo creo que parto de premisas y de las transformaciones que ha tenido las ciencias sociales humanas a lo largo pues, de la historia.
cosas como el giro lingüístico, el espacial o territorial, el giro memorial, cómo esto ha impactado la bibliotecología, el giro informacional. Y yo creo que recientemente pues los giros subjetivos, todo esto pues son abordados también en las asignaturas de una manera que permita problematizar y comprender la bibliotecología en la actualidad. Yo creo que esto nos permite reconocer diversidades y juegan un papel fundamental para comprender a los actores sociales, leer sus necesidades, intereses, deseos, y acompañar procesos que contribuyan a su calidad de vida y bienestar, acompañar, ¿cierto? Se trata de garantizar que puedan ejercer plenamente pues, sus derechos, estas comunidades, incluidos sus derechos culturales, en bibliotecas, archivos, museos y en cualquier otro espacio donde estén presentes la información, las memorias, el patrimonio, la lectura. Entonces creería yo pues que esa es un poco la experiencia pues que he tenido en esas asignaturas, y esa es la manera en que veo también la bibliotecología y su futuro. Gracias, Jair, por la pregunta. Agradecemos al profe Jaime Bornacelli por compartir con nosotros e ilustrarnos acerca de lo que la universidad viene trabajando en la formación social de los estudiantes de bibliotecología. Muchas gracias a Ana María Díaz por compartirnos su trabajo de grado relacionados con las bibliotecas populares en Argentina también. Y terminamos esta emisión número 20 y Alejandro nos contará de qué hablaremos en la próxima emisión. Alejo. Jair, nuevamente gracias por este espacio que posiciona el trabajo de las bibliotecas en la UPN, en la pedagógica. Y sí, quiero invitar especialmente a nuestros oyentes a que nos acompañen, ya que esta es la emisión número 20, pues en la emisión 21. Y pues ya que estamos hablando de la bibliotecología y su discurso social, el próximo capítulo hablaremos de cómo se concreta eso, hablaremos de lo político en las bibliotecas populares, ya que son estas bibliotecas las que más claramente tienen su visión y su pertinencia sobre su agenciamiento político. Entonces nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados e invitada, a nuestro director de bibliotecas Alejandro Toro, al equipo de la Pedagógica Radio, Mario Enríquez en el Control Master, a la voz institucional de Yolanda Barrantes, Diana Torres en la postproducción, Laura Chávez en las comunicaciones y Alejandro Sepúlveda en la coordinación y dirección. Hasta pronto. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.